Adolfo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Después de una semana de trabajo, con mucho placer volvernos a encontrar para un nuevo episodio. Ay, para un nuevo episodio de un tema que me encanta, que es el de María Magdalena, porque evidentemente se ha hablado mucho de ella y en todos los sentidos. Creo que aquí ya hablamos del lugar donde decimos que vivió María Magdalena. También hablamos sobre el concepto que había de María Magdalena, si fue prostituta o no fue prostituta, cómo se fue moviendo, cómo se fue modificando ese concepto de María Magdalena, y nos habíamos quedado en el momento de la división entre cómo la veía la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente, si mal no recuerdo. Y en nuestras pláticas anteriores habíamos dicho que hoy íbamos a tocar otro tema que es muy spicy también. Bueno, mira, lo que va a suceder en el día de hoy, cuando presentamos esta serie, yo dije que en realidad tenemos dos grupos de textos. Una, que es esa tradición que aparece en Lucas 8, en donde se la presenta a Magdalena encabezando al grupo de mujeres que sigue a Jesús, y donde dice Lucas llamada Magdalena, que fue realmente lo que dio lugar al primer episodio, y luego dice de la cual se le había sacado, extraído los 7 demonios, y después esa tradición que vuelve a ser repetida, probablemente influida por esta tradición en Lucas, en Marcos 16, no tenemos ninguna otra información sobre María Magdalena hasta que volvemos en los evangelios a oír sobre María Magdalena en un contexto muy específico, y es que María Magdalena está asociada con la crucifixión de Jesús, con la muerte de Jesús, el enterramiento de Jesús, la aparición de Jesús a María Magdalena y finalmente el anuncio de los apóstoles, ¿sí? Es decir, es como si solamente volvemos a aparece María Magdalena en un conjunto de historias que tienen que ver con el final de Jesús. Y más específicamente, si querés que ya entremos en tema, cuando los evangelios presentan la escena de la crucifixión, tenemos dos tradiciones acerca de el lugar en donde estaba María Magdalena frente a la cruz. Por un lado, tenemos la tradición que aparece en el evangelio más antiguo, que es el de Marcos, tradición que luego también es seguida por Mateo y Lucas, en donde el evangelio, en este caso de Marcos, marca que María con otras mujeres están desde lejos viendo a Jesús, es decir, no forman parte de esa escena, ¿sí? Específicamente en Marcos 15 dice, y lo leo: había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé. Es decir, otra vez es un grupo de 3 mujeres, pero siempre, como dijimos, María Magdalena es mencionada en primer término. Y luego agrega Marcos que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea. Esa tradición ya la habíamos visto también en ocasión de Lucas, ¿sí? Que decía que estas mujeres no solamente acompañaban a Jesús y a los apóstoles, sino que parecen haberlos servido de alguna manera, brindado por ahí comida o ayuda, ¿sí? Como parte de ese movimiento, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Es decir, otra vez los evangelios hacen clara mención a la presencia de mujeres en el movimiento de Jesús, cosa que es muy excepcional en el judaísmo de esa época, que mujeres tengan un rol activo en un movimiento.
Nunca se hace mención a mujeres en el movimiento de fariseos o en el movimiento de los saduceos. Y en el caso, por ejemplo, de los esenios, cuando Josefo habla de los esenios, habla de un grupo de esenios que no se casaban y otros que se casaban. Es decir, hablan de una función conocida como mujer, como madre de hijos, pero no hablan de mujeres activas en el movimiento. En este caso sí aparece el tema. Pero aquí claramente aparece el tema que ella estaba mirando desde lejos. Por el contrario, en el Evangelio de Juan, que es el más tardío de los 4 evangelios canónicos, algo así entre el 90 y 100 de nuestra era, aquí el evangelista los presenta localizadas cerca de la cruz, en donde dice en Juan 19, y te lo leo: junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Y luego agrega el Evangelio: y Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Entonces, tenemos aquí una tradición que se opone en 2 elementos a lo que vimos en Marcos. Por un lado, el hecho de que las mujeres están próximas a la cruz y no lejos de la cruz viendo a Jesús crucificado. Y por otro lado, hay un nuevo personaje en Juan, que es el discípulo amado, que es un personaje anónimo que aparece a lo largo del Evangelio como un discípulo muy próximo a Jesús, y de ahí que conoce tradiciones que solamente él conoce, y que el Evangelio de Juan, digamos, es receptor de esas tradiciones tan secretas que conocía el discípulo amado, y que por supuesto el Evangelio las comunica al público. Ahora, me parece que sería interesante ahora compartir otro aspecto con ustedes, los participantes de esta serie, y es cómo los artistas no solamente ilustraban escenas bíblicas, sino también son exégetas. También ellos tienen que solucionar los problemas que presentan el texto. Y en este caso específico, cómo los artistas pudieron combinar una tradición en Marcos, estando las mujeres lejos, y son 3 mujeres, con la tradición en Juan, que están cerca, y son 4 personajes, no son 3. Y te voy a mostrar el ejemplo. Rápido, nada más quiero pensar, ¿por qué? A ver, pregunta genuina. ¿Por qué en Marcos las mujeres lejos y en Juan las mujeres cerca? Estoy entendiendo, y de nuestra conversación anterior, que posiblemente había una división en la percepción de las mujeres en el origen del cristianismo, una división de si eran importantes o no eran importantes, y creo que lo he estado viendo en los diversos textos que estás narrando, donde unos las hacen importantes, tan importantes que forman parte desde el tema de María Magdalena, estando ahí está la primera que ve a Jesús resucitado. Y luego hay otra sección en el cristianismo temprano que las buscan poner marginadas, o sea, como que dicen, sí, era querida, pero no tan importante. Bueno, yo creo que tenés razón. No sé si esa es la razón por la cual aparecen en este caso localizadas en lugares diferentes, pero en general tenés razón, y creo que tu comentario viene a cuento cuando entremos de lleno en el resto de las escenas con María Magdalena. Okay. ¿Sí? Pero fíjate, claramente tenemos entonces 2 ejemplos, y ahora lo quiero compartir con ustedes. Una imagen de Georg Breuer el Viejo, que es un artista, un pintor alemán del Renacimiento, y en la imagen que ustedes ven, claramente les marqué que las mujeres aparecen realmente lejos de la cruz,
es decir, siguiendo la tradición de Marcos. Pero si prestan atención, en esa escena aparece un personaje diferente, que es un joven, que sería la referencia al discípulo amado, que aparece en la tradición de Juan, pero no aparece en la tradición de Marcos. ¿Sí? Y en la tradición de Juan es cuando están cerca de la cruz, y aquí están lejos de la cruz. Es decir, en otras palabras, lo que trató el artista es de combinar las dos tradiciones en una sola escena. Y hay que recordar que en última instancia, una imagen tiene más peso que 1000 palabras. Es decir, las personas que veían estas imágenes en retablos, en la iglesia, no iban con el texto en la mano. Por lo tanto, lo que recordaban era la imagen que veían. Claro. Y en este caso vemos cómo la imagen no es una fiel representación o ilustración de la escena, sino que en realidad es con elementos combinados. O por ejemplo, fíjense la próxima escena ahora. Esta imagen que ustedes están viendo ahora es la imagen de Lucas Cranach, el gran pintor alemán también del Renacimiento, en donde aquí aparecen los personajes cerca de la cruz, y es según la tradición de Juan. Pero en este caso, Lucas Cranach le agrega un elemento que no aparece en las Escrituras. Es decir, es totalmente apócrifo. Y es que María Magdalena aparece arrodillada a los pies de Cristo, besando los pies. Ahora, el tema de los pies lo habíamos visto en un episodio anterior, cuando se asociaba la figura de María Magdalena con esa mujer anónima, que en ese texto sí es una prostituta, en la casa de Simón, en Lucas capítulo 7. Y luego vuelve a aparecer una María, la hermana de Lázaro, en Juan 12, en donde ellas lo que hacen es ungir los pies de Jesús con aceite, ¿sí? Y secarlos con el cabello, ¿sí? Entonces, y están asociados entonces una mujer anónima y la María con los pies de Jesús. Y aquí lo que vemos como resultado de lo que nosotros vimos en la historia de la exégesis, que se unieron estas mujeres y terminaron todas siendo María, la Magdalena, la prostituta. Toda esta tradición la conjuga Lucas Cranach precisamente en esta escena, en donde aparece María besando los pies de Jesús, que es obviamente un tema apócrifo, en donde María ya muestra, al estar hincada besando los pies de Jesús, en realidad una posición ya claramente de arrepentimiento, en donde trata de rechazar esa vida pasada como prostituta, y en este caso habiéndose transformado ahora en seguidora de Cristo, ¿sí? Cosa que nosotros luego vamos a ver también en un episodio futuro. Es decir, y en este caso entonces lo que quiero es mostrar que cuando un artista imagina una escena, no solamente pinta de acuerdo a la escena, sino que tiene que llenar vacíos de información. Y en muchos casos lo que hace es agregarle elementos que tienen que ver con la imaginación del artista, o a veces con tradiciones apócrifas que aparecen en otros textos, y todas las combina en esa escena. O con quien nos manda a quien financia su arte también. También, porque muchas veces el artista está en diálogo con una realidad social y política de su época. Claro, y de repente esas imágenes se vuelven propaganda. Tal cual. Ahora, hasta ahora entonces estuvimos viendo a María con otras mujeres asociada con la escena de la crucifixión. Luego es como que la cámara se mueve y la encontramos ahora a María con otras mujeres asociada con otro momento, que es el momento de la sepultura de Jesús, ¿sí? Entonces, el texto dice así en el Evangelio de Marcos. Les recuerdo otra vez, es el más antiguo de los 4 evangelios canónicos, escrito en algún momento entre los años 60 y 70 de nuestra era.
Y dice así: y ya al atardecer, como era la preparación, es decir, la víspera del sábado, es decir, de aquí podemos entender que la tradición de Marcos establece que la crucifixión había sido un día viernes, ¿sí?, antes del sábado, ¿sí?, mientras que la tradición de Juan, a diferencia de Marcos, que supone que ese día viernes es día de Pascua, porque la cena, la última cena, es la cena pascual. Claro. En el caso de Juan, él supone que la cena es una cena anterior a la Pascua, porque la crucifixión fue la víspera de la noche de Pascua, que también él la conoce que fue un día viernes, pero en Juan la Pascua caía el sábado, ¿sí? Es decir, que tenemos dos cronologías de cuándo suceden las cosas. Y de ahí, por ejemplo, la tradición, si la cena pascual en una versión fue simplemente una cena común, como por ejemplo es en Juan, ¿sí? Tema para los biblistas. ¿Tendrá que ver con el calendario lunar que estaba viviendo Juan en ese momento? Claro, y tiene que ver, Marcos. Tal cual, tiene que ver con la cuestión compleja que no vamos a desarrollar ahora del calendario. Es decir, había dos tipos de calendarios, ¿sí?, que estaban en vigencia, y los evangelios justamente son eco de esa polémica de los calendarios, y por eso tenemos dos versiones en cuándo suceden los hechos. Pero para nuestro propósito continuemos. Entonces, a la tarde de ese día viernes, antes del sábado, continúa el evangelio, vino José de Arimatea, miembro respetable del consejo, que esperaba también el reino de Dios, y tuvo la valentía de entrar donde Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. Algo que resulta muy llamativo es que alguien podía venir y pedirle a los romanos el cuerpo de uno de los bandidos que habían sido muertos por los romanos, ¿sí? Cosa que sabemos que podía suceder en algunos casos, pero es bastante excepcional lo que el texto cuenta. Se extrañó Pilato de que ya estuviese muerto, y llamando al centurión le preguntó si había muerto hacía tiempo. Informado por el centurión, concedió el cuerpo a José, quien, comprando una sábana, lo descolgó de la cruz, lo envolvió en la sábana, la famosa sábana, como conocemos la tradición de la sábana de Turín. Lo descolgó de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba excavado en roca, ¿sí? Es decir, aquí es importante entender, no existía un cementerio, sino que las familias tenían sus propias sepulturas, eran tumbas familiares, lo que muestra también, obviamente, el estatus económico de José de Arimatea, es decir, es una persona rica que tiene una tumba, y lo coloca Jesús en esa tumba familiar. Y luego hizo rodar una piedra sobre la entrada del sepulcro. La práctica era que había una piedra que era muy pesada, precisamente para sellar la tumba. Y el texto termina diciendo: María Magdalena y María, la de José, se fijaban dónde era puesto, ¿sí? Es decir, aquí tenemos entonces a María con, otra vez, una sola mujer. En otros casos lo vimos siempre que aparece con más de una compañera, y algunos creen que probablemente es la tradición más antigua. Ellas no tienen ninguna acción o función en esta escena, sino simplemente son extras de la película. Son extras de la película. Ahora, Marcos, en el capítulo 16, en el siguiente, ahora las coloca en el front de la escena. Había presupuesto. Muy bien. Porque dice lo siguiente: pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé, ahora figuran otra vez tres, antes visto que eran dos, compraron aromas para ir a embalsamarle. Y aquí realmente el texto realmente utiliza una frase, un término que en realidad es impropio de la escena.
La práctica de embalsamar no era una práctica judía, era una práctica que se conoce en Egipto. En realidad, el término hay que entenderlo como que compraron esos aromas, esas especias para ungir el cuerpo. ¿Y por qué? ¿Cuál era la práctica? La práctica era que obviamente un cuerpo que fue ahora dejado en la tumba, la carne obviamente se empieza a descomponer y entonces exhalan olores muy desagradables. Y entonces la práctica era que se cubría los cuerpos con aceite, con especias, con el propósito de que esos olores no lleguen a las personas y precisamente sientan ese olor tan desagradable de carne, ¿sí? Porque esos olores traspasan cualquier piedra pesada. Imagínate la gente caminando por aquellos cementerios. ¡Wow! Es decir, la escena precisamente dice que ellos se van a ocupar, ¿no?, de ese cuerpo que está ahí en la tumba. Y luego entonces el texto continúa. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, es decir, estamos en el día domingo, a la salida del sol van al sepulcro. Es decir, el texto supone que en realidad los aromas los compraron antes de ese día. ¿Sí? No puede haber sido el sábado, tiene que haber sido en realidad el viernes, ¿sí?, cuando todavía él había sido todavía crucificado. Y se decían unas a otras, ¿quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro? Dijimos que el texto supone que es una piedra muy pesada, es decir, por lo tanto, ¿cómo van a poder entrar para ocuparse del cuerpo? Y levantando los ojos ven que la piedra estaba ya retirada y eso que era muy grande. Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dice, no os asustéis, buscáis a Jesús de Nazaret el crucificado, ha resucitado, no está aquí. Es decir, el anuncio acerca de la resurrección, según esta escena, es la del ángel, que le anuncia que eso es lo que ha sucedido. ¿Sí? Y luego dice, ved el lugar donde le pusieron, es decir, él está resucitado, por lo tanto, la tumba está vacía, y por lo tanto, ahora le dice, pero id a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis como os digo. Es decir, que aquí en la escena, en Marcos, el ángel es el que les anuncia sobre la resurrección, y lo que hace es enviar a las mujeres, no específicamente a María, porque María es parte del grupo, sino a las mujeres en general de ese grupo, que lleven el anuncio ahora a los discípulos. Y ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. En realidad es un poco llamativo, porque en realidad tenía que ser una noticia gratificante, ¿sí? Es decir, Jesús había resucitado, había superado a la muerte, y de hecho era la prueba que era realmente el Salvador. Y termina diciendo, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Pues cómo no, yo también habría tenido miedo. Nada más quiero agregar algo, cómo visualizar las tumbas o el sepulcro en aquellos tiempos. Y hoy en día en arqueología, esas tumbas, las tumbas del siglo I, son conocidas como tumbas loculi, muy características de Jerusalén, del área de Jerusalén, que luego se ven también en Galilea, que son excavadas en cuevas, y se preparan nichos, dentro de esas cuevas se preparan nichos para depositar ahí los huesos. El cuerpo. Y ya cuando se hacen huesos, lo mueves y metes al siguiente, pero son diferentes nichos dentro de la misma cueva, dentro del mismo sepulcro. Y son para familias, o generalmente son para familias.
y por eso se cierran con grandes piedras pesadas. Pero además hay otro elemento también que hay que recordar, y es que como parte de esa práctica, aproximadamente después de un año, cuando la carne obviamente se había disecado y quedaron solamente los restos óseos, lo que se hace, se recogen esos huesos, los restos óseos, se colocan lo que se llama en un osario. Ese osario, precisamente, que es una práctica que lo conocemos en la época herodiana, y tenemos toda una industria que se desarrolló especialmente en Jerusalén, la industria de la piedra, para producir estos osarios, que muchos de ellos a veces estaban decorados, ¿sí? con temas, algunos vegetales, otros temas geométricos, en otros temas incluso arquitectónicos, ¿sí? Que mostraban obviamente la riqueza de la familia, claro, ¿no? Y no solamente eso, sino que en algunos casos estos osarios también tienen texto, porque muchas veces aparecen con un nombre, que es el nombre de la persona que fue enterrado. Y incluso a veces se puede agregar algún elemento que lo identifica a esa persona. Esa era la práctica que conocemos. El texto aquí no habla, digamos, porque es el momento solamente que lo colocan, pero hay que entender que era la práctica colocarlo en una cueva familiar, en uno de los nichos, donde precisamente después iban a hacer la recolección de los huesos. Exacto. Es decir, yo creo que todo eso, mira, es una buena oportunidad arqueológica, ¿no? Claro, y para, pues, la verdad, ponerlos en un espacio de cómo es un sepulcro, porque no todo el mundo dice, wow, el sepulcro, la tumba de Jesús. Y dependiendo de la parte del mundo en el que estés, tu visión de tumba es muy diferente. Y acá, esta era la práctica. Donde hay comunidades judías, esta es la práctica. Se ve en Judea, se ve en Galilea. Entonces, bueno, diciendo lo anterior, sigamos. Entonces, salen corriendo, asustadas, miedo, y dicen, no le queremos hablar a nadie. No le queremos contar a nadie. Ahora, pero es interesante lo que sucede. En el Evangelio de Marcos, aparentemente, el texto original de Marcos terminaba con esa escena. Es decir, en el momento en que ellas están muy temerosas y no le cuentan a nadie. Pero luego tenemos en Marcos una sección que los biblistas consideran que es una sección adosada al Evangelio de Marcos, que no es fruto del evangelista original que lo escribió. Y sin entrar en detalles, porque hay una adición breve en los manuscritos, hay una edición, un texto largo, pero en Marcos capítulo 16, ahora versículo 9, aparece lo siguiente: Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de la semana, es decir, el domingo, y por eso se lo conoce como el domingo de resurrección, y se apareció primero a María Magdalena. Es decir, aquí ya no se hace la mención a las mujeres, sino aparece una tradición en donde se la revela exclusivamente a ella, lo que habla de un lugar muy destacado de María Magdalena entre todas las mujeres. Y luego agrega de la que había echado 7 demonios. Y esta mención, probablemente el que escribió este texto tenía en mente esa tradición que la conocemos solamente de Lucas capítulo 8, donde precisamente esa es la tradición más antigua y original, en la que se conocía que ella había sido curada por Jesús, ¿sí? De estos 7 demonios, probablemente aludiendo a algún tipo de actividad de exorcismo por parte de Jesús. De todas maneras, como entendés, es una tradición muy breve, enigmática, que solamente nos muestra el lugar destacado que ocupaba María Magdalena en la tradición. En un próximo episodio vamos a analizar otro texto que precisamente alude a esa revelación tan particular por parte de Jesús, que es única
entre todos los evangelios, por el desarrollo y por los elementos dramáticos que aparecen, que es la presente en el Evangelio de Juan. Pero eso lo veremos en un futuro episodio, ¿te parece? Ok, muy bien. Pues entonces nos vemos en el siguiente para seguir descubriendo por qué María Magdalena tuvo este papel importante en el mundo cristiano desde que se formó. Y lo que vemos en última instancia es que a pesar de que la información es fragmentada, vemos desarrollos internos dentro de la tradición. Y no podemos leer nosotros los textos como si todos dijeran lo mismo, sino en realidad tenemos que entender las sutilezas de los textos y cómo muchas veces se complementan y muchas veces se contradicen. Claro, y estos desarrollos internos dan pie a chismes increíbles. Los llamamos micro momentos históricos. Y sobre eso lo veremos en un próximo episodio. Okay. Entonces, los saludo aquí desde Yafo. Chao. Chao, bendiciones.